En un momento que me dio por mirar hacia el cielo, vi la luna dirigiéndose directamente hacia la Tierra. Sorprendida, vi cómo iba haciéndose cada vez más grande. Solo pensé en dónde estarían mis seres queridos. Sabía que no había tiempo para nada, no había posibilidad de huir, ni sitio en el que esconderse. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora y bruscamente desperté. Se trataba de un sueño, pero tan real, que quedé desconcertada y agitada sobre la cama. Poco tiempo después volví a soñar con este suceso, en el que de nuevo la luna se dirigía hacia la Tierra, y pensé otra vez no, pero así era. Aunque en esta ocasión la experiencia fue distinta, ya que esta vez la velocidad a la que se acercaba la luna era como si fuese a cámara lenta. No podía apartar los ojos de lo que estaba sucediendo. Veía cómo iba aumentando de tamaño conforme se iba acercando, y cómo los colores de la atmósfera comenzaron a cambiar, con la fricción del satélite sobre esta, adquiriendo una variada gama de intensos tonos nacarados, pasando por el azul al naranja, lenta pero implacable, y la sentí hermosa, a pesar de que el miedo me invadía, recordando el suceso anterior y sabiendo que de nuevo se acercaba al final. O esta vez, tal vez no. Transcurrido el tiempo, estos sucesos quedaron olvidados en alguna parte de mi mente, por no encontrar explicación lógica a los mismos, hasta que 30 años después por fin descubrí la verdad de los veres de Dios. En este camino, lo primero que aprendí es que verdad se escribía con B y la historia se relataba sin H. Al descubrir cómo la historia nos había sido ocultada, manteniendo las letras cambiadas e inventando incluso lenguajes, entendí por qué aquello que se me había enseñado con tanto empeño y que por mi parte había tenido que aprender a base de muchas horas de estudio, memorización, poca reflexión y total ausencia de espíritu crítico, no me llevaría a descifrar la verdad, ya que su cometido era seguir manteniendo esta verdad oculta a través de dicho adoctrinamiento. En cada página que iba leyendo, en la que se desentramaba la lengua original, el lengoa, por fin descifrado, se revelaba y se daba sentido a aquellas palabras y denominaciones que hasta entonces habían quedado sin sentido, contando la historia de un conflicto entre dos etnias, Veres y Payos, en la Vía Laquetú, Vía Láctea, la cual seguía durando hasta el día de hoy. Y de este modo fui descubriendo de dónde venían tantas y tantas palabras y conceptos, entre ellos Globe y Paleneta, Ovaleden, Hispanie, Leleput, Nigeriaz y Univer. Comprendí la diferencia entre Duen y Payos, y entre Edén y Paraíso. ¿Por qué tantos lugares se llamaban de dos formas? Iberia y España, Siberia y Estepa, Betis y Sevilla, Gade y Cádiz, o Verseleone y Varna, por nombrar unos cuantos. Descubrí quiénes fueron y son los Veres, los Beturos, los Bereberes, los Beazcus, los Berberes, árabes, tibetanos o vikingos, siendo esto los Sumebere, hombres Bere, y las Semebere, hembras Bere de los pueblos líberes, y el porqué de su amor a los arbeoles, es decir, a los hacedores de los ancestros Be, como el roble, el olive o el magnífico abeto, y sus diferencias con los payos o pales, patriarcales con sus pares, obispas y paraones, desde Apárica a Europa, Patagonia, dividiendo la tierra en penínsulas y países, como España, Alapania, Japán, Panome, Palipinas. También entendí por qué había más de 20 ciudades con el nombre de Alexandre, quiénes eran los Reyes Magos y de dónde venían los Juan de España, los Joan de Cataluña, los Jean de Francia, los Giovanni de Italia, los John de Inglaterra, los Iván de Rusia o los Chan de China. Empecé a ver y comprender las partículas como Van, en Vanus, de Venus, Habana, Levante, Lébano y Evangelio.
así como la constante mención a la madre en palabras como Amazonas, Pachamama, Madeira, Madrid, Maracaibo, Damasco o Adama, y la partícula Go, porque Go es Dios y está en todas partes. De este modo, al ir descubriendo la etimología desvelada, mi mente iba reaccionando a esta historia ocultada durante tanto tiempo, bajo capas y capas de fábulas y falsedad. Me explotaba la cabeza con cada revelación, que además podía comprobar por mí misma al aprender a interpretar correctamente los símbolos en las obras de arte, que siempre me habían gustado tanto y que ahora por fin comprendía. Otra cosa que pude llevar a cabo es hacer las paces con Dios, al aprender que esta palabra proviene de Dios, nuestra inteligencia, refiriéndose al aspecto elevado de la suprema sabiduría, que nada tenía que ver con los conceptos filosóficos o metafísicos de pares y cures. Habían inventado para sus propios propósitos, siendo esta una importante clave de toda esta historia, en la que los payos basaban sus creencias en Pa, siendo este el sol, y los Edue no ver en esta tierra, en Adijangoiko, entendiendo que este era el humano más inteligente, que había llegado a descubrir el origen de los humanos, procediendo todos nosotros de las mismas semillas emanadas de nuestros creadores, los Aitones. En estos textos estaba empezando a descubrir. Se narraba la historia de Dios B, por ser este el segundo hombre más inteligente después de Adijangoiko, conocido como Eleazar, por ser Zar, raíz de palabras como sabio y sabiduría, encargado de llevar a cabo una misión o azterqueta, en la que le acompañarían en su primer viaje sus 3 esposas y grandes reinas de increíble valentía. Durante esta misión Eleazar había de encarnar 3 veces en esta tierra. La primera en el 10.876 a.C., en la que sería conocido como Jesús, encargado de traer el Gember a la tierra y escribir la Bibele. La segunda, nacido como Alejandro Magono o Magno, el 11 de enero del 3621 a.C., se encargaría de derrotar al Imperio Payo, extendiendo de este modo el conocimiento en las tierras liberadas del origen de los Beres y de lo que estaba por llegar. La tercera, nacido el 22 de marzo de 1920 y conocido como Alexandre Eleazar, viviría la mayor parte de su vida en el desprecio absoluto de los humanos, rehusando ser admitido como el quien es, a pesar de descifrar el Elengoa o lengua original y dejarnos todo este legado ancestral. Sobre sus esposas y brillantes reinas que le acompañarían en su primer viaje, solo cabe proferir elogios y admiración, así como un profundo respeto y amor. Estas eran María, Marta y Margot, conocidas en la tierra como las 3 Marías, las 3 Gracias o las 3 Surides, así como las Cebeles o las Belquirias, las cuales dejaron todo cuanto conocían para aventurarse junto a Eleazar en esta peligrosa misión, al tener que ser realizada en esta tierra. Una tierra que había sido ocupada por los Payos, los hijos del sol, quienes eran de sobra conocidos por su crueldad y falta de humanidad, los cuales habían llegado 5.000 años antes que ellas, lo que les había dado tiempo suficiente para invadir el globo terrestre de forma ilícita y someter a las criaturas que en él habitaban. Para nosotros, hace ya unos 17.000 años. Y así, descubriendo toda esta historia y gestionando toda esta información, fui llegando al momento en el que se despertaron mis memorias, trayendo a mi presente aquellos 2 sueños olvidados que tuve en mi juventud. Pasaba las páginas, leyendo cómo María, la preciosa María, esposa de Eleazar, reina de los 12 globos de mundo y abuela de todos los Eduen de la tierra, había sido asesinada vilmente a manos de los Judas. Y como tras este suceso, su hacedor profundamente afectado, Adijangoiko, señor del cielo y de la luna, había decidido castigar la tierra, enviando contra esta la luna, o Alune, la cual no se encontraba anteriormente en la órbita terrestre.
Este suceso fue conocido como el Golpe, producido 777 años después de la llegada de las Marías a la Tierra, en el 10.099 a.C., y que fue tan devastador que la Tierra quedó modificada para siempre. La Luna friccionó contra la superficie del globo terrestre en 3 ocasiones, desencadenando fuertes terremotos por todo el globo. Allí donde rozó, creó los grandes desiertos que hay hoy en la Tierra, antes zonas exuberantes llenas de vegetación y lagos. El desierto del Gobi, el desierto de Arabia, el Sáhara y el desierto del oeste americano. La placa continental se deslizó bruscamente, haciendo que los continentes que antes se encontraban aglutinados se desplazaran miles de kilómetros al oeste, dejando a América en su ubicación actual. Las tierras escandinavas pasaron de tener un clima subtropical a tener un clima frío, y la Antártida, anteriormente con clima templado, quedó congelada. El eje de rotación y la línea del ecuador quedaron alterados y se produjo un alejamiento de la órbita alrededor del Sol, con lo que el año pasó a tener de 302 días a los 365 días de la actualidad. El enorme calor de la Luna incandescente hizo evaporar gran cantidad de agua. Cuando la Luna desapareció, se puso a llover 40 días y 40 noches sin parar. Las poblaciones de las tierras bajas se ahogaron completamente, y esa inundación fue llamada también el diluvio universal. 900 habitantes de cada 1000 perecieron, y en algunas zonas no quedó nadie vivo. Con las imágenes sucediéndose en mi cabeza, la respiración entrecortada y cierto nerviosismo, había descubierto de dónde venía la memoria que se había despertado en el primer sueño. La cuestión es que aún me faltaba por desvelar la naturaleza del segundo sueño, esperando encontrar la respuesta en la Biblia.